En la primavera de 1940, cuando las divisiones alemanas cruzaban los fiordos noruegos y los canales holandeses, nadie en los estados mayores de Oslo, Copenhague, Estocolmo o La Haya imaginaba que miles de sus propios ciudadanos terminarían vistiendo el uniforme de las Waffen-SS y combatiendo en las estepas soviéticas bajo una bandera que sus países habían intentado resistir o evitar. 3 años después, esos mismos hombres defendían trincheras en el río Narva bajo un frío que detenía los motores de los tanques, convencidos de que combatían no por Alemania, sino contra algo que consideraban una amenaza existencial para lo que llamaban Europa. Si esa convicción era genuina, instrumentalizada o simplemente el resultado de un proceso de radicalización progresiva que la maquinaria propagandística del Reich ejecutó con precisión calculada sobre poblaciones en estado de shock por la derrota o la ocupación, es la pregunta que este análisis va a examinar sin concesiones a ninguna narrativa que simplifique lo que fue fundamentalmente un fenómeno complejo y moralmente irresuelto. El reclutamiento de voluntarios germánicos y nórdicos para las formaciones de las Waffen-SS comenzó antes de que la tinta de los armisticios de 1940 se secara. La lógica que Heinrich Himmler y la dirección de las SS aplicaron a ese proceso era simultáneamente ideológica y pragmática. Ideológica, porque el concepto de una Europa unida bajo el liderazgo racial alemán que la propaganda nazi articulaba necesitaba representantes de los pueblos que esa ideología clasificaba como étnicamente afines al alemán para tener credibilidad como proyecto supranacional más que como simple conquista pragmática, porque el ejército alemán necesitaba soldados y la Wehrmacht rechazaba incorporar extranjeros en sus rangos, lo que dejaba a las Waffen-SS como el canal institucional disponible para convertir el entusiasmo o la desesperación de los voluntarios extranjeros en capacidad de combate utilizable. Los primeros voluntarios que respondieron a los llamamientos de reclutamiento en los Países Bajos, Noruega, Dinamarca y Bélgica en el verano de 1940 no eran representativos de la población general de sus países. Eran en su mayoría miembros de partidos fascistas o nacionalsocialistas locales que existían antes de la ocupación, hombres que habían participado activamente en movimientos políticos que admiraban el modelo alemán y que veían en la incorporación a las SS la oportunidad de ser parte del proyecto que creían estaba construyendo el futuro de Europa. Anton Mussert en los Países Bajos, Vidkun Quisling en Noruega, Fritz Clausen en Dinamarca. Estos líderes de los movimientos fascistas locales proporcionaron el marco organizativo a través del cual los primeros reclutamientos se canalizaron, aunque su control sobre el proceso fue gradualmente erosionado por las SS a medida que los volúmenes de reclutamiento aumentaron y la autonomía que los líderes locales esperaban derivar de su colaboración demostró ser ilusoria. La quinta división Panzer de las Waffen-SS Viking fue la primera gran formación de combate que incorporó voluntarios germánicos en cantidad significativa. Constituida en diciembre de 1940, la división combinaba regimientos alemanes con unidades integradas por voluntarios holandeses, flamencos, noruegos y daneses, organizados en los regimientos Germania, Westland y Nordland. El nombre Viking, vikingo, era parte del arsenal semántico que la propaganda de las SS usaba para conectar el presente político con una historia nórdica y germánica que los ideólogos del Reich habían reinterpretado como prefiguración del proyecto racial que decían estar ejecutando. Para los voluntarios no alemanes, ese nombre tenía una resonancia que el nombre de una división alemana convencional no habría tenido. Sugería pertenencia a algo más amplio que el servicio en un ejército extranjero.
sugería la recuperación de una identidad compartida que la historia moderna había fracturado en estados separados. La realidad operativa que la Quinta División Panzer de las Waffen-SS Viking encontró en el frente oriental desde el verano de 1941 fue la que toda unidad que participó en la Operación Barbarroja encontró en mayor o menor medida, pero con elementos específicos que la composición multinacional de la división amplificaba. El avance inicial a través de Ucrania en el verano de 1941 produjo los resultados de terreno que la Blitzkrieg generaba cuando el Ejército Rojo todavía no había encontrado la manera de resistirla de manera efectiva. Las columnas de la división avanzaron cientos de kilómetros, participaron en las grandes bolsas de cerco que capturaron cientos de miles de prisioneros soviéticos y confirmaron en sus voluntarios la narrativa que la propaganda les había vendido, que el adversario era débil, desorganizado y cercano al colapso. Esa narrativa comenzó a deshacerse en el otoño de 1941 y se destruyó completamente en el invierno que siguió. Un voluntario holandés del regimiento Westland, cuyas cartas a su familia en los Países Bajos fueron interceptadas por la censura alemana y que los archivos neerlandeses conservaron después de la guerra, escribió en noviembre de 1941 una descripción de la situación que su entrenamiento y la propaganda que lo había llevado al frente no le habían preparado para enfrentar. El frío es de una naturaleza que no puedo describir a alguien que no lo ha experimentado. Los camaradas caen no por las balas, sino porque el cuerpo se niega a seguir funcionando. Me pregunto si los que tomamos esta decisión entendíamos completamente a qué nos comprometíamos. La respuesta honesta es que no. La división completó la campaña de 1941 y continuó operando en el frente oriental durante los años siguientes, en un ciclo de combate que el desgaste progresivo convertía en cada campaña en una formación con menos veteranos y más reclutas, cuya experiencia era insuficiente para compensar lo que los muertos habían llevado consigo. Participó en los combates del Cáucaso en 1942, en la retirada de 1943, que siguió al desastre de Stalingrado, y en las operaciones defensivas de 1944, que llevaron al frente cada vez más cerca del territorio que sus voluntarios habían dejado atrás cuando se alistaron. La 11ª División de Granaderos Panzer de las Waffen-SS Nordland fue constituida en 1943 a partir de elementos de la Quinta División Panzer Viking y de nuevos voluntarios reclutados en los países escandinavos y en los Países Bajos. Su composición era más marcadamente escandinava que la de la Viking, con el regimiento de tanques Hermann von Salsa y los regimientos de infantería Danmark y Norge como unidades principales. La división recibió ese nombre como referencia directa a los países nórdicos de los que procedía buena parte de su personal, y su historial de combate en los años siguientes sería uno de los más brutalmente documentados de las formaciones voluntarias germánicas en las Waffen-SS. El nombre de Narva es el que más aparece en los testimonios de los supervivientes de la 11ª División Nordland, cuando describen la experiencia que definió su servicio en el frente oriental. La batalla del río Narva, que se desarrolló entre febrero y septiembre de 1944 en el sector norte del frente oriental, fue uno de los combates defensivos más intensos de toda la campaña rusa y el momento en que las formaciones de voluntarios escandinavos demostraron una capacidad de resistencia que ni sus propios comandantes habrían predicho con certeza al inicio de las operaciones. El contexto estratégico de la batalla del Narva
Era el resultado de 2 años y medio de guerra en el frente oriental que habían transformado al Ejército Rojo de la institución semidestruida que había sobrevivido al primer año de Barbarroja en la maquinaria de guerra más poderosa que el teatro europeo había visto desde el inicio del conflicto. La liberación del asedio de Leningrado en enero de 1944 había abierto el flanco norte de la posición alemana en los estados bálticos, y el grupo de ejércitos norte se enfrentaba a la perspectiva de ser aislado completamente si las fuerzas soviéticas podían cruzar el río Narva y avanzar hacia el sur a través de Estonia. El tercer cuerpo de tanques de las Waffen-SS, que incluía a la 11ª División Norrland junto con otras formaciones de voluntarios europeos, recibió la misión de defender el sector del Narva en las condiciones que el invierno y la presión soviética determinaban. Lo que esa misión requería en la práctica era lo que los documentos de planificación alemanes describían con el eufemismo de defensa elástica y que los soldados que la ejecutaron describían en sus cartas con un vocabulario más directo. Resistir ataques de una superioridad numérica de varios a uno en un terreno que el deshielo primaveral convertía en una trampa de barro que dificultaba el movimiento de refuerzos y suministros con la misma eficiencia con que dificultaba los ataques soviéticos. Un voluntario noruego del regimiento Norge, cuyo diario fue recuperado por su familia después de la guerra y que una editorial noruega publicó en los años 50, antes de que el estigma político hiciera ese tipo de publicación prácticamente imposible, describió los combates del Narva con una precisión que mezclaba el lenguaje técnico de un soldado con experiencia con la conciencia de lo que la situación significaba en términos que iban más allá de la táctica inmediata. Llevamos semanas en las mismas posiciones. Los soviéticos atacan, los repelemos. Los soviéticos atacan de nuevo con más hombres y más artillería. Perdemos posiciones, las recuperamos. Las perdemos de nuevo. No hay frente estable. Hay una zona de destrucción donde 2 ejércitos se consumen mutuamente. Pienso a veces en cómo explicaré esto cuando regrese a Noruega, y luego dejo de pensar en eso porque no ayuda a sobrevivir al día siguiente. La defensa del sector del Narva duró hasta agosto de 1944. Cuando la presión soviética en otros sectores del Frente Norte hizo insostenible mantener la posición sin el riesgo de un cerco que habría destruido todas las fuerzas en el sector. La retirada que siguió fue la retirada a través de los estados bálticos, que llevaría a los restos de la 11ª División Norrland y de las otras formaciones de voluntarios hacia Letonia y eventualmente hacia el bolsillo de Curlandia o hacia el retroceso hacia el oeste que los meses siguientes producirían. El proceso de reclutamiento que había alimentado esas divisiones a lo largo de la guerra nunca produjo los números que la propaganda prometía, pero tampoco dejó de producir voluntarios hasta el final del conflicto. Las motivaciones que llevaban a los hombres a alistarse variaron considerablemente a lo largo del tiempo y entre los distintos países. Los primeros voluntarios de 1940 y 1941 eran en su mayoría ideológicamente comprometidos con el proyecto político que las SS representaban. Los que llegaron en 1942 y 1943 incluían una proporción mayor de hombres que el entorno de la ocupación, la presión social en los círculos de los colaboracionistas, las dificultades económicas o simplemente la falta de alternativas visibles habían empujado hacia una decisión que el alistamiento representaba de maneras que variaban caso a caso. Los daneses que sirvieron en las formaciones de las Waffen-SS lo hicieron en un contexto político específico que hacía a Dinamarca diferente de los otros países ocupados. Dinamarca no fue ocupada en el sentido pleno del término hasta agosto de 1943.
Hasta esa fecha, el gobierno danés había mantenido su funcionamiento nominal bajo la ocupación alemana en un arreglo que la historiografía llama la política de colaboración. En ese contexto, el reclutamiento de voluntarios daneses para las SS operó durante un período con una permisividad relativa que en otros países ocupados no habría sido posible, produciendo un cuerpo de voluntarios que los archivos daneses cifran en aproximadamente 6 hombres a lo largo del conflicto. Los suecos que participaron en las formaciones de las Waffen-SS presentaban un caso específico que la historia sueca procesó con una incomodidad particular durante décadas después de la guerra. Suecia era oficialmente neutral, lo que significaba que sus ciudadanos que se alistaban en formaciones extranjeras lo hacían en violación de al menos el espíritu de la neutralidad que el gobierno declaraba mantener. Los voluntarios suecos, que los investigadores estiman en varios centenares a lo largo del conflicto, procedían en su mayoría de los círculos de la extrema derecha sueca que habían desarrollado conexiones con el movimiento nazi alemán en los años anteriores a la guerra, aunque el reclutamiento activo por parte de las SS en Suecia fue considerablemente más limitado que en los países ocupados. La propaganda que las SS desarrollaron para el reclutamiento en los países germánicos y nórdicos fue un ejercicio de manipulación semántica que merece un análisis específico, por lo que revela sobre cómo el régimen nazi conceptualizaba su propio proyecto. Los carteles, los folletos y los discursos de reclutamiento nunca hablaban de servir a Alemania. Hablaban de defender Europa, de proteger la civilización occidental contra el bolchevismo asiático, de unirse a una hermandad de pueblos nórdicos que compartían sangre e historia. La figura del soldado vikingo, el guerrero del norte que cruzaba los mares para combatir contra las fuerzas de la oscuridad, era el arquetipo visual que los diseñadores de la propaganda de las SS aplicaban con variaciones a los materiales de reclutamiento destinados a cada país. Esa propaganda era efectiva precisamente porque contenía elementos que resonaban con realidades psicológicas y culturales genuinas. El anticomunismo no era un sentimiento artificialmente creado por la propaganda alemana en los países nórdicos y germánicos. Era una actitud real en sectores significativos de esas sociedades, alimentada por la Guerra Civil Española, por las noticias sobre las purgas estalinistas y por el temor que la cercanía geográfica con la Unión Soviética producía en países como Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania. Cuando la propaganda de las SS presentaba el alistamiento como la forma más efectiva de combatir esa amenaza, hablaba a un miedo real, aunque lo instrumentalizara para propósitos que tenían poco que ver con la defensa de los intereses de los países de los que procedían los voluntarios. La realidad operativa que esos voluntarios encontraron en el frente oriental produjo en muchos de ellos una disonancia entre la narrativa de la propaganda y la experiencia del combate que los testimonios que se conservan reflejan con una consistencia que trasciende las diferencias nacionales. La guerra en el frente oriental no era la cruzada civilizatoria que los folletos de reclutamiento describían. Era la versión más brutal que el siglo XX había producido hasta ese momento de lo que ocurre cuando dos sistemas totalitarios se enfrentan con la determinación de destruirse mutuamente, independientemente del costo en vidas humanas. Las operaciones en las que las divisiones voluntarias germánicas y nórdicas participaron a lo largo de la guerra incluyeron episodios que el marco estrictamente táctico no puede contener completamente. Acciones contra partisanos que en muchos casos no distinguían entre combatientes y civiles,
participación en las estructuras operativas de un ejército que ejecutaba una política de exterminio sistemático de poblaciones específicas, y la implicación institucional en un proyecto político cuyos crímenes los voluntarios no podían ignorar completamente, aunque el grado de conocimiento individual variara considerablemente. El final de la guerra encontró a los supervivientes de las formaciones voluntarias germánicas y nórdicas en posiciones geográficas y legales que ninguno de ellos podría haber anticipado cuando firmó su contrato de alistamiento. Los que combatían en el bolsillo de Curlandia se rindieron a las fuerzas soviéticas en mayo de 1945 y comenzaron un cautiverio que para muchos duró hasta bien entrados los años 50. Los que lograron retirarse hacia el oeste terminaron en los campos de prisioneros de los aliados occidentales, donde su situación legal era más favorable que la de los capturados por los soviéticos, pero donde la categoría de voluntario en las SS presentaba complejidades que las autoridades de ocupación procesaron de maneras que variaron considerablemente según el país y las circunstancias específicas. El regreso de esos hombres a sus países de origen fue, cuando ocurrió, el inicio de un segundo capítulo que en muchos sentidos fue tan difícil como el primero. Los países que habían sufrido la ocupación alemana, los Países Bajos, Noruega, Dinamarca, Bélgica, procesaron el retorno de sus ciudadanos que habían servido en las Waffen-SS con legislaciones de colaboración que en los casos más graves imponían penas de muerte y en los más frecuentes contemplaban prisión, pérdida de derechos civiles, confiscación de bienes e inhabilitación permanente para el ejercicio de funciones públicas. La distinción entre el voluntario de las Waffen-SS que había combatido en el frente oriental y el colaborador civil que había administrado la represión de sus propios compatriotas era una distinción que los tribunales de posguerra aplicaron con un rigor variable y que la opinión pública de los países afectados tendía a ignorar en favor de una categoría más simple que incluía a todos bajo la misma designación de traidores. Los suecos que habían servido en las formaciones de las SS regresaron a un país que no tenía legislación específica para procesar su situación porque Suecia había sido oficialmente neutral y sus ciudadanos no habían actuado técnicamente en traición a un país en guerra. Pero la neutralidad oficial no producía neutralidad social, y los voluntarios suecos que regresaron encontraron que la información sobre su servicio en las SS, cuando se hacía pública, producía consecuencias profesionales y sociales que el marco legal no contemplaba, pero que la opinión pública ejecutaba con su propia eficiencia. El estigma que siguió a los voluntarios supervivientes durante el resto de sus vidas fue el resultado de factores múltiples que se reforzaban mutuamente. El descubrimiento progresivo de la escala de los crímenes del Holocausto y de las atrocidades del Frente Oriental hacía cada vez más difícil separar la participación en las formaciones de las SS de la responsabilidad moral, por lo que esas formaciones representaban institucionalmente, independientemente de lo que cada individuo hubiera hecho o sabido específicamente. La memoria de la ocupación en los países que la habían sufrido era demasiado fresca y demasiado dolorosa para producir la distancia analítica que una evaluación matizada habría requerido. Y el silencio que la mayoría de los supervivientes eligieron sobre su experiencia, silencio que en muchos casos duró hasta su muerte, impidió que sus propias perspectivas sobre lo que habían hecho y por qué lo habían hecho entraran en el registro histórico de maneras que habrían complicado la narrativa simple de traición y complicidad que la memoria pública de esos países construyó. Lo que queda de esos hombres en el registro histórico es una combinación de documentos operativos que las instituciones militares produjeron,
de cartas y diarios que las familias conservaron con discreción durante décadas, de procedimientos judiciales que los archivos nacionales contienen, y de los cementerios donde los que murieron en el frente oriental están enterrados junto a los alemanes con quienes combatieron. Esos cementerios, mantenidos por la Comisión Alemana de Sepulturas de Guerra con la misma atención que los que contienen exclusivamente soldados alemanes, son el testimonio más silencioso y más permanente de lo que fue ese fenómeno. Miles de hombres de una docena de países que tomaron una decisión en un momento específico de la historia, por razones que la combinación de ideología, presión social, anticomunismo genuino y manipulación propagandística hace difícil reducir a una explicación única, y que pagaron esa decisión con sus vidas o con el resto de ellas. La pregunta sobre si esos hombres fueron soldados que combatieron por convicción en una causa que la historia juzgó equivocada, colaboradores de un régimen criminal que la historia juzgó correctamente, o víctimas de un sistema de manipulación que instrumentalizó sus miedos y sus idealismos para propósitos que los superaban, no tiene una respuesta que aplique uniformemente a los miles de individuos cuyas historias específicas el registro histórico raramente documenta con la precisión que cada caso individual merecería. Lo que tiene es la honestidad de plantearse la pregunta sin decidir de antemano cuál es la respuesta correcta, porque la complejidad moral de lo que ocurrió en esas divisiones durante esos años es precisamente lo que hace de su historia algo que el presente todavía no ha terminado de procesar.